Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde Arandas. No, no estamos en Arandas, Jesús ¿verdad? María, Jalisco. Jesús María, Sí, Jalisco. está muy cerca de Arandas, en los altos de Jalisco, pero es Jesús María, Jalisco. Bienvenidos a los Altos de Jalisco entonces. Sí. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido a visitar algo más de nuestra obra. Encantado de conocer la obra de 21 arquitectos, que la verdad es espectacular y estoy seguro que esta casa no nos va a defraudar. Platícanos un poco sobre el proyecto, cómo surge, un poco de la ciudad, esto que me Ok, estabas sí, contando. la verdad es que sí está algo peculiar que hayamos acabado por estos rumbos. Te platico más o menos el contexto. Digo, mi familia por el lado paterno, pues sí viene de la parte de los Altos de Jalisco, entonces desde niños, pues nosotros hemos tenido el apego hacia esta zona. Entonces, pues conozco muy bien la zona y el desarrollo de la misma. Entonces, surgió una oportunidad de negocio, o más bien lo vimos como un proyecto de inversión al ver lo que estaba creciendo la zona. ¿Cuál es la principal actividad económica en este momento de aquí de Jesús María, Jalisco? Es la industria agavera. Entonces, no sé si conozcan la marca de tequila Campo Azul, que es originario de esta tierra. Se supone que empezó a desarrollarse, creció y tuvo un alcance a nivel internacional. Al momento de exportar la marca Campo Azul a diferentes partes del mundo, como que hubo gente que le echó el ojo y dijo, ah, mira, aquí hay algo. Y digo, no sé si miento o no, pero que yo tenga entendido, la primera persona que se le ocurrió invertir aquí fue George Clooney con el tequila, se llama Casa Amigos. Entonces lo que él hizo fue venir hacia acá, vio que aquí había una minita de oro y pues es gente que está viendo dónde invertir. Entonces creó su propia marca de tequila que lo producen aquí, pero solamente se vende en el extranjero. Entonces como que empezó a generar eso y fue un boom y como que más gente empezó a voltear, ah, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Entonces posteriormente vino la roca e hizo un proceso similar que tequila se llama Teremana. Y entonces como que también fue un boom en Estados Unidos, le fue bastante rentable y en un inicio la roca maquilaba en Campo Azul, pero posteriormente, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? De hecho no se ha centrado por aquel lado, por acá, pero si entras por la fábrica de Campo Azul que está viniendo de Ayotlán, están haciendo bastantes bodegas industriales, perdón, naves industriales de la roca, porque como que él necesita ya su espacio, ya no quiere simplemente maquilar, sino que también él quiere producir su propio tequila. Ah, ¿en serio? Sí, no, es un complejo muy grande que está ahí aquí en la entrada de Jesús María, entonces ha llegado mucha gente, ahorita no, en etapa de construcción, posteriormente esto va a generar muchísimos empleos, entonces la demanda de tequila ha generado que los mismos pobladores locales, la gente que tenía muchas tierras, que antes las sembraba para otro tipo de cosas, de repente le dio por sembrar agave, el agave se fue hacia arriba porque había mucha demanda, entonces en Jesús María, pum, de repente aparecieron muchos nuevos ricos, o sea, gente que vivía el día con sus cultivitos, de repente sembró tequila, se lo pagaron carísimo y aparecieron de repente nuevos millonarios, y entonces esta es una Saludos, nuevos millonarios. esta es una cadena que ha continuado, y después vino también el Buki, Marco Antonio Solís, ese tequila se llama Tesoro Azul, creo, y también lo hacen aquí. Luisito Comunica, el Gran Malo, no sé si lo conozcan, es bastante famoso, también lo producen aquí, y son solo algunas marcas de las que yo conozco que se producen aquí en Jesús María, Jalisco. Entonces, nosotros observando y viendo todo eso, y sabiendo que pues no hay una gran cantidad ¿cómo se llama? De ofertas como de hospedaje en la zona, pues lo pensamos, o sea, vimos el terreno, yo conocía la zona, me gusta, y dije, vamos haciendo como una prueba de un proyecto que funcionara como, ya sea como venta, como algo inmobiliario rápido, o para renta de corto plazo, para Airbnb, y entonces por eso se desarrolló este proyecto como tal en esta zona, o sea, ese es el motivo por el que acabamos aquí. Interesantísima historia. Mucha historia y mucho futuro. Sí, la verdad es que sí vio bastante potencial aquí en esta zona, y espero que a partir de ahí se abra mercado y continuar dejando la semillita por este lado. El tequila es uno de los productos principales, yo creo, de México. Y bueno, platícanos un poco sobre el terreno. ¿Qué dimensiones tiene? Orientación solar, por favor. Ok, este terreno es un terreno pequeño, tiene 6 metros de frente por 15 de fondo. La peculiaridad que tiene este terreno es que del nivel cero de banqueta de repente se clava bastante, baja poco más de 2 metros
en su parte lateral. Entonces, eso fue lo que nos dictaminó de cómo desarrollar el proyecto. Ahorita que entremos, vamos a observar que lo colocamos en distintos niveles para aprovechar el espacio en metros cúbicos, no en metros cuadrados. Para de esta manera, un terreno pequeño, pues se siente una casa bastante espaciosa. La orientación que tenemos es casi norte y sur. Entonces el sol, pues lo que nos hace la trayectoria es por aquel lado. Y de este lado, pues recibe poca parte de asoleamiento, y lo que lo recibe casi son los laterales, que en este lado, pues en este caso, pues es otro predio ya. Es el este, ¿verdad? Este lado que está iluminado, jóvenes, está iluminado porque el este, ¿verdad? Está hacia allá. Son las 10 de la mañana, 11 de la mañana, entonces la luz está desde el este, y fíjense qué bonita queda la fachada norte, sombreada totalmente, ¿verdad? Es correcto, sí, tiene muy poca incidencia solar, es una casa muy fresca. Y eso le ayuda mucho a este jardín muy agradable que hiciste. Platícanos un poco, ¿tenía restricciones el terreno? No, de hecho aquí tenemos solamente nos regimos con el reglamento del estado, no tiene internas, creo que es un H3 o un H4, no recuerdo, pero pues aquí la verdad es que cuida un poco o casi nada el asunto de restricción, entonces no puedes hacer prácticamente lo que mejor te venga para el proyecto. Pues está bonito este jardín. Sí, esta fue una decisión de nosotros, hacer esta pequeño motivo de ingresos, o sea, como para que al momento que llegaras fuera un recibimiento tanto para ti como para las personas que vienen a visitarte, y por eso se hizo este pequeño espacio para entrada peatonal, y el otro espacio se le dejó a la cochera, se hizo mitad y mitad jardín, mitad cochera. Como la querían hacer de renta, no querían muchos coches, me imagino, en la cochera. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que no fue prioridad. Además que es un terreno muy chico, entonces el hecho de meter doble carro nos hubiera hecho este eje aventarlo mucho más para adentro, entonces los espacios interiores se hubieran reducido muchísimo. Entonces por eso decidimos mejor resolverlo de esta manera, que es un carro adentro, y pues como tiene 6 metros, pues pudieras poner otro carro en este sentido. Y la bondad que tenemos ahorita es que pues realmente el barrio está prácticamente deshabitado, entonces sí tienes casi toda la calle ahorita. Si quisieras llenar de autos, pues no hay ningún problema. Excelente, pues vamos a conocerla. Me gustó la solución de la viga, ¿verdad? La viga y el portón. Sí, la intención era hacer un elemento limpio, que pareciera que la viga carga ese cubo de sólido, y atrás el otro elemento del volumen. ¿Y las puertas abaten hacia afuera? Las puertas abaten hacia afuera, okay. Es correcto. Este árbol, jóvenes, es un olivo negro. Así es. Crece muy vertical. Oye, platícanos un poco del aplanado. Ajá. Este aplanado lo hicimos es repellado como tal, y sobre este se le puso un estuco. No recuerdo la marca que usamos, la verdad, y pues ya lo pintamos con pintura vinílica. No recuerdo el color exacto, pero sí hicimos muchas pruebas. La verdad es que tengo una infinidad de botecitos compramos que de Comex, que de Prisa, que de no sé qué, y no le dábamos al tono, hasta que encontramos uno que nos gustó, y pues fue el que quedó finalmente. Se ve bien, ¿eh? De repente pensé que era el mismo pigmento en el estuco. No, sí lo pensamos también resolver de esa manera. Hicimos una prueba, pero la verdad es que no nos encantó, no era lo que buscábamos, y seguimos en nuestra búsqueda. Bueno, lo que tenemos aquí es, como actualmente, lo que te digo, no tenemos demanda de vehículos, sino que se pueden quedar en la parte posterior. Usamos este espacio lo usamos como una terraza. Entonces, además de elemento de recibimiento, pues aquí tenemos lo que es la silla Acapulco, tenemos la hamaca, aquí puedes poner como que unas mesitas o algo, y aquí puedes hacer tu espacio de eventos. En un terreno tan pequeño, pues sí puedes hacer como que una zona de convivencia interna. Y la ventaja que tiene es que, como por ejemplo, nos cerramos aquí, o sea, cerramos tal cual, el muro quedó ciego, o más bien la parte de la reja quedó ciega, entonces pues tienes toda la privacidad. O sea, si te fijas, aquí pues puedes andar haciendo y deshaciendo, y pues nadie desde ningún punto de vista te ve. Entonces pues sí queda un espacio bastante cómodo. O sea, pareciera ser, ya que estás en el interior, pero sigue siendo un espacio exterior. Sí, con las macetas le diste un aspecto de patio. Muy agradable. Y la piedrita también. Sí, es parte de la decoración. Muy interesante que aquí subiste la casa cuando el terreno bajaba. Es correcto. O sea, hay un relleno todo abajo. Ajá. Haz de cuenta que lo que se hizo, ahorita vamos a pasar, es para hacer otro nivel hacia abajo.
Entonces, la limitante de aquí fue que el terreno que teníamos acá, de hecho, por eso aquí el fraccionamiento se llama Vistas del Pedregal. Es algo muy, muy similar a lo que pasa en el Pedregal de Ciudad de México. O sea, el terreno que tenemos es piedra tal cual. Entonces, llegó un momento en mecánica de suelos que ya nos encontramos con roca a roca y para seguir bajándonos más, tal cual hubiéramos tenido que tener un rompedor y semanas de romper piedra. Entonces, si hay una limitante hacia cuánto podíamos bajar hacia allá. Entonces, para poder lograr otro nivel hacia abajo y que nos quedara una altura, lo que hicimos fue subir poquito el nivel el de planta baja. Entonces, de ahí que viene esa pequeña rampa, porque la otra era hacerla plana, poner escalones aquí, pero ya no nos iba a caber el carro. Entonces, por eso lo resolvimos con una pequeña rampa con ligera pendiente, subimos el nivel de planta baja y ahorita que pases vas a ver cómo sí nos dio la altura para crear un nivel abajo, un nivel intermedio y el nivel superior en planta alta. Interesante. Muy bien. Claro, entonces va a haber algo hacia abajo. Pero este no es una losa, ¿verdad? Es un relleno. Es correcto. Sí, es relleno. Y pues aquí tenemos el espacio principal de la casa, que es lo que te comentaba, que la trabajamos en niveles. O sea, lo que hicimos es en un terreno tan pequeño, en vez de distribuirla o aprovechar metros cuadrados como normalmente se hace, aquí hicimos metros cúbicos. Entonces, proyectamos el nivel hacia las distintas alturas, lo expandimos y se siente una casa bastante grande aprovechando los distintos niveles. Y pues todos están conectados entre sí, o sea, como hicimos estos puentes de conexión, pues hay una conexión directa de si estás arriba, si estás en medio, si estás abajo. O sea, siempre está integrado hacia todos los espacios. Tienes vista hacia cualquier punto de la casa, lo que te hace expandirla y se siente bastante amplio el espacio. Tienes que rentarla en Airbnb, ¿eh? Sí. Tienen que rentarla en Airbnb. Qué joya, ¿eh? Me impresionó muchísimo el espacio y la luz. Sí. ¿Cómo logras esa luz? Sí, lo que hicimos pues fue hacer un tragaluz en la parte alta, porque obviamente en un terreno tan chico con doble restricción lateral, pues no puedes poner ventanas laterales. Y como tampoco tenemos ventanas hacia la calle, lo que hicimos aquí para resolverlo pues fue un domo con ventilación en la parte central que nos baña de luz todo el espacio y cae exactamente de manera equidistante en el jardín que tenemos en la parte de abajo. Qué interesante solución y muy lógica, ¿verdad? Entonces, este nivel de piso terminado inferior es el natural. Es el natural. No, allá, no. Nos fuimos al límite hasta donde encontramos roca. Hasta ahí ¿qué te digo? O sea, si me hubiera gustado irnos poquito más abajo para quitar la rampa de ingreso, pero ya no había manera porque sí, ya es pura piedra. O sea, es pura piedra lo que tenemos en esta zona. Ah, buenísimo. La sección de esto está impresionante. Ok. Me encantó también la calidad que te da la madera, ¿no? La cualidad, esa sensación muy natural, un poquito cabañosa. ¿Qué acabado es? Eso es piso laminado como tal, sí, de acabado tipo madera de roble, creo que es el nombre. Y es un piso laminado. Sí, de hecho, contrario o diferente a lo que normalmente hacemos, sí, por el lugar donde estábamos, sí tratamos de hacer un tipo de arquitectura totalmente distinto. Normalmente nosotros lo que hacemos son blancos, escala de grises, cosas así. Y aquí sí se trató de hacer algo más apegado a algo más mexicano, algo más de ese tipo para que fuera más apegado a la zona, fuera más del gusto de quien habitara este espacio. Muy bien. ¿Y aquí cuál era cuál es el uso de este espacio de acá? Ese espacio, digo, ahorita se tiene como una oficina, digo, lo usaba yo para trabajar a veces de repente que veníamos, pero pues puede tener varias intenciones, porque en el proyecto original, aquí va un cristal y esta podía fungir como otra habitación. De hecho, por eso se le hizo su ventana independiente, para si el día de mañana quisieran cerrar, pues quedara una pequeña habitación. Por lo mismo se puso un baño en esta área. Aquí tenemos un medio baño. ¿Qué tipo de chapa tenemos en la puerta? Este es encino. Sí, es madera de encino, no es chapa, es triplay, es el bastidor de encino y sobre ahí un triplay de encino. Sí, muy bien. Bonita la cubierta de madera, el lavamanos de cantera. Y aquí lo ventilas por extractor. Ajá, sí, de hecho fue una decisión que tomamos, igual ni siquiera lo notaste, como está la salida directa hacia el otro lado. Ajá. Preferimos hacer algo más discreto, que poner la típica ventanita que llegue y se vea dónde es el baño. Entonces mejor pusimos un extractor. Lo ocultaste. Uh-huh.
Muy bien. Este nivel, digo, pues es el nivel de recepción, como se ve. Y aquí tenemos, funciona también como una barrera delimitante. ¿Por qué? Porque igual, la primera vez que cruzas por aquí, pues la gente de repente sí, como que dice, ay, caray, le tiene miedo. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque aquí es el Y corte. con razón, dices. Aquí es el corte del área privada de la casa. O sea, si tú eres un visitante o un huésped de la casa, tu recorrido es aquí y te vas directamente para abajo, que es donde tenemos el área social. Ya al atravesar para acá es el área privada de la casa, porque acá tenemos lo que es el cuarto de lavado y arriba tenemos las recámaras. Entonces, si eres un visitante, pues te funciona como llegas y, caray, no, este no es mi lugar, y te vas a donde tienes que ir. Si Ok, este ok, es ok. solamente para el uso privado de la casa. Oye, ¿qué tipo de estructura es? ¿Es toda de acero, la Sí. casa? No, esta es combinada. Tenemos vigas, sí tenemos vigas de acero, que son las que se observan, y la tenemos de manera híbrida combinada con pretensados de concreto. Sí tenemos vigueta y bovedilla en la mayor parte de la losa, ¿Con qué la ligeras? con casetón, no, perdón, bóveda de la que te Boveduca. venden, boveduca. Ok. Sí, todo es de la presa, de las viguetas que venden ya pretensadas con la boveduca de la presa, no es que no la suministraron. Interesante esta solución, fíjense, barandales de tensores de varilla, Ajá, de sí, 3 octavos. tal cual. Sí, se hizo el barandal de varilla. Funciona muy bien, ¿eh? Porque pareciera que sube hasta arriba. Ajá, sí, pareciera que el barandal está tensado ahí. Este espacio patio está genial. Ay, no había visto la cocina. Sí, ahí tenemos la parte de la cocina, de sala, comedor, cocina, y queda a triple altura en colindancia con el patio. Entonces, cuando estás cocinando, te sientes como, creo que en otro ambiente. Sientes como que estás en una cocina de antes con conexión directa hacia jardines, o sea, como un espacio abierto. Con su arrayán. Es correcto. Está genial. Muy bien. Y aquí tenemos, digo, pues es simplemente un pequeño cuarto de lavado, lavadora, secadora, el lavadero que no lo hemos colocado, pero pues aquí está el espacio, Ok. es lo que hay De ancho, ¿qué tendrá? Como 1,40. Ajá, sí, por ahí debe andar unos 40, unos 50, no recuerdo, como por 240, cuidado. Y lo que está genial es que como no tenías restricción posterior, yo creo que te pegaste hasta atrás, ¿verdad? Es correcto, sí, estamos hasta el límite. Sí, porque si hubiera sido como originalmente o como lo hacemos siempre en Guadalajara, que nos piden los 3 metros, pues ahí sí te queda castigadísimo. Y la bondad, otra bondad que tiene este terreno, que la verdad está súper bien, igual ahorita lo checamos, es que, o sea, son los errores que hacen los desarrolladores que a nosotros nos beneficiaron, porque a la hora de fraccionar este predio, pues ya ves que siempre te piden área de donación. Entonces, como que el urbanizador, o más bien ni siquiera lo hubo, yo quiero pensar que agarraron a Juanito, el de la esquina, que hizo lote, y como el municipio te pide un área de donación, simplemente la aventaron a la parte de atrás. Entonces, todos los terrenos de esta hilera tienen el área de donación hacia la parte de atrás, que es bastante grande. Digo, ahorita que salgamos, pues te queda muy grande. Entonces, aquí no es como que te van a construir una casa atrás, sino que es un terreno muy grande antes de que te pongan una edificación, por lo que nos pudimos ir hasta el límite e incluso agregar las ventanas hacia este lado. Pues no le quedó tan mal a Juanito. Muy bien. No, pues es una experiencia la casa, ¿eh? Sí, la verdad es que O sea, es como una casa de sueños donde tú pudiste hacer prácticamente lo que querías, ¿verdad? sí, de hecho fue algo que fue como un experimento para nosotros, como no se tiene un cliente como tal, como normalmente lo tenemos, pues obviamente, o sea, a un cliente habitual, si yo le digo este tipo de locuras, probablemente no, en muchas me ponga limitante, porque si nos buscan por la línea de diseño que hacemos habitualmente, y aquí sí experimentamos con esto, con lo otro, y qué tal cómo se ve esto, qué tal se vería esto. Entonces fue casi como una maqueta en tamaño real, de estarle poniendo cositas a nuestra disposición. Pero está muy bueno. Y más si fuera para estancias cortas. Digo, aquí puedes quedarte a vivir, no pasa nada. Pero como una estancia corta, pues sí es una experiencia que Sí, definitivamente quieres venir solamente para habitarla. sería un espacio bastante agradable. Y el Arrayán le cayó muy bien al espacio, ¿verdad? Sí, no, ese tiene casi como desde la mitad de la obra que lo pusimos, y sí, tal cual encontró su lugar. Entonces, pues sí ha crecido bastante bien. Y también el ambiente es muy fresco, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí,
tenemos una ventilación cruzada de norte hacia sur por este tipo de ventanas y además pues tenemos, ya ves, todo el aire caliente que tiende a subir y el tragaluz de la parte alta tiene ventilación. Está buena la partita que es acrílico. Sí. Ujú. Claro, hay ventilación en el domo. En el domo, por eso no se encierra el calor y por la altura pues siempre tiende a estar subiendo, entonces el ambiente siempre se siente fresco. Se mantiene fresco. Oye, interesante las escaleras también. ¿Cómo las construyen? Esta lleva un perfil C, empotrado al muro, sobre el cual van soldados los PTRs y ya de manera posterior pues se le pone el sólido de madera para la huella. Excelente, porque se sienten bastante sólidos, ¿eh? Bastante, casi no hay flexión. ¿De qué espesor es el PTR? ¿Es de 2,5? Creo que es 2x2 o no, 3x2. No, va a ser 2x2. 2x2, ¿verdad? Ajá. Fíjense por abajo, jóvenes. Y todo está lleno de estos detalles también como de rancho, ¿verdad? Sí, era parte de la intención, o sea, de crear un microambiente interior que se sintiera como que te desconectas de la ciudad y llegas a un espacio como de campirano. Pero o sea, es una mezcla buenísima, ¿verdad? Porque tienes estos toques del campo, del rancho, pero con también de la elementos ciudad. contemporáneos. Ajá. Como si estuvieras en un loft, ¿no? De Nueva York. Sí, pareciera ser. Y juegas con los ejes, ¿verdad? Continúas este eje y generas la jardinera. Sí, es el mismo eje en los 3 niveles. En este nivel nos crea una bodega, en el que sigue es el cuarto lavado y en el de hasta arriba nos crea un baño. Entonces, la misma planta se redistribuye para diferente función y se mantiene el mismo eje corriendo para el tema de la jardinera y es el mismo eje que sube hacia el otro baño. O sea, esta línea se proyecta hasta la parte de afuera. Entonces, esa ventana está en el límite. Del otro lado me dices que hay algún tipo de construcción, de terreno o... Sí, igual ahorita salimos, no, es el área de condonación Ahí nunca te van a del tapar. desarrollo. No, es como el área común. O sea, lo que debieron haber, por eso te digo que no es tan buena distribución. O sea, lo que debieron haber hecho como para hacer áreas verdes en algún punto del fraccionamiento como tal, simplemente lo aventaron para atrás y ahí sobró y eso ya no lo podemos vender y pues lo aventaron. Y es ventaja para los que tienen ese terreno, pero es desventaja para los otros porque pues va a llegar un momento en que no va a tener acceso. Entonces podría decirse que es nuestro jardín posterior y pues queda de bastantes buenas dimensiones. Y esta es una ventana sur, ¿verdad? Ajá. Es correcto. Fíjense toda la luz que entra, a pesar de que no es una ventana tan grande. Y por acá tenemos, es simplemente una pequeña bodega de triques. Y aquí dejamos una puerta para salir a esa parte que te mencionaba. Y pues la vista que tenemos aquí pues es bastante agradable. Se ve todo lo que es el pueblo de Jesús María. Tenemos la vista hacia los cerros. Igual ahorita ya está un poco más seco, pero un par de meses atrás o un mes atrás, todo esto estaba verde, empezaron a echar flores, todo eso. La verdad se crea un ambiente precioso después del temporal de lluvias. Muy bien, sí, la verdad que está bien bonito el paisaje. Estos son los campos de Jalisco. Y aquí está la casa. El bloque completo hasta atrás. Pues muy arriesgado. Y esta es la parte que te digo, o sea, el terreno, o sea, si te fijas, todo eso, lo que se ve la malla es hasta donde llega el área de donación del fraccionamiento. Entonces, pues sí es bastante espacio. Entonces, cuando hagan una construcción va a ser de ahí para allá. Entonces, todo este terreno, como quien dice, va a quedar libre. O sea, es de todos y de nadie. Ya entendí. Claro, por eso le dejas la puerta, ¿verdad? Ajá. Para que pueda salir para acá. Para poder salir para este lado. Entiendo. Pues todavía hay muchos terrenos, ¿verdad? Sí, todavía quedan algunos en venta. ¿Cuánto puede costar un terreno? A precio de actualmente, creo que anda como en 7,500 pesos metro cuadrado. Ok. ¿Y cuántos metros son? Son 6 por 20. Son 6 por 15. Por 15. Son de 90, deben andar sobre los 600, 700,000 pesos. Ok. Pues mira, Oye. esos 600, 700,000 en 5 años se van a hacer 2 millones. Sí, de hecho, este terreno nosotros lo compramos en 3,000 pesos metro cuadrado en el 2021, creo. Entonces estamos hablando que en 3 años más de duplicó el valor. Si lo compramos en 3,000 y ya cuesta 7,500. Es más del doble de lo que cuestan actualmente. Uf.
Es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que salir a estas ciudades que apenas están en crecimiento y buscar terrenos Sí, porque la verdad es que, digo, comparado con los precios de Guadalajara, pues es mucho, mucho más más accesibles. accesible. Entonces, y te digo, y por los antecedentes que te comenté, pues la verdad es que la plusvalía que tiene la zona, pues sí, es prácticamente igual. O sea, la verdad es que lo que suben las propiedades aquí es muchísimo. Y más por el hecho, aquí pasa otro fenómeno también muy interesante. Digo, es que hay mucha gente en los Estados Unidos porque en su tiempo no había tantas oportunidades de trabajo, entonces la mayoría de la gente, la tendencia era emigrar a Estados Unidos. Entonces es gente que va, trabaja allá, le va bien y viene aquí con dólares. Entonces llegan y pues casas en el pueblo que en su momento no valían nada, simplemente llegan y a billetazos te las quieren comprar. Entonces lo que pasa es que la casa de la abuelita, que a lo mejor siempre vivió de manera pobrecita, de manera humilde, que está muy ubicada cerca del centro, le dicen que le dan 5, 6, 10 millones de pesos, entonces se la compran y los vecinos se la creen. Entonces el vecino dice, ah, pues si esa valió 10, la mía está un poquito más bonita, la mía vale 12. Ah, entonces si el vecino la vende en 12, yo la vendo en 15. Y así es como se ha ido para arriba, o sea, el mercado inmobiliario en esta zona, y la verdad es que es impresionante los precios que se manejan ya aquí en el pueblo. O sea, de verdad sí ves cantidades ya de millones. O sea, la verdad sí se maneja mucho dinero en bienes inmuebles. Gracias a todos los paisanos. Comenten, por favor, los que vivan en Estados Unidos, en qué ciudad nos están viendo y a qué se dedican y de qué ciudad son, ¿verdad? O sea, qué ciudad dejaron para irse a vivir, en dónde viven y a qué se dedican. Y también comenten si se quieren regresar, porque yo creo que la mayoría o se quieren regresar o quieren comprar algo Sí, en su lugar de origen. es lo que pasa. Y que la verdad que hay muchas casas solas. También hay mucha gente que te hace la inversión y pues se quedan solas las casas todo el año y nada más se usan en Navidad o en la fiesta patronal que son en enero, y el demás tiempo pues son casas deshabitadas de gente Que las vive renten, ahí. ¿verdad? Que las renten Pues en, sí. en esos meses que estás trabajando allá en Estados Unidos, réntalas y ya cuando vengas apartas las fechas y así la ocupación Está está llena todo constante el año. y es un ingreso constante. Ujú. Y al mismo tiempo ayudas a que las ciudades no estén deshabitadas, sino que todo el tiempo tengas turismo, tengas gente viviendo ahí, o las rentas también a las personas locales. Pues sí, esa puede ser una. Pues jóvenes, escríbanos, toda la gente que nos está viendo desde Estados Unidos, escríbanos a contacto@cotapress.com o escriban directamente a los arquitectos de 21 Arquitectos para buscar terrenos, ¿verdad? Buscar Sí. terrenos en toda la zona de los Altos Sí, la Mexicanos. verdad es que sí es una muy buena opción de inversión. Mucha gente no conoce para acá, pero la verdad es que sí, hay mucha oportunidad. Y qué mejor que con gente de confianza, porque también algo que pasa mucho con los paisanos es que los estafan. No, es que Mandan dinero y no saben a quién. justamente lo que dices, aquí en Jesús María es todo un tema de eso. O sea, porque mucha gente construye a ciegas, y digo, no puedo generalizar porque como siempre hay gente buena y gente mala, pero los albañiles de aquí sí hay muchos que hacen lodo de eso. O sea, como justamente la gente de allá simplemente manda, la gente de aquí les trabaja por el día. Entonces, pues es gente que llega y a la hora que quiere, trabaja lo que quiere y se avientan años haciendo las casas, y pues la gente de allá fregándose y nunca llegan aquí y de repente no ven nada o ven muy poco avance O y lo ven y lo que está lleno de errores. está Eso, lleno. eso Sí, es todavía peor. exactamente. Entonces, sí es todo un tema. Y lo malo es que aquí en Jesús María como tal todavía no hay tanto. Ya empieza a haber un poco más la cultura de buscar un profesional que los guíe. O sea, todavía son de la mentalidad de antes de agarrar al maestro que El conocen. maestro Juan. Y creen que es más barato Saludos. porque se ahorran el honorario del arquitecto, pero de verdad es que le meten, o sea, y yo lo he visto en el tiempo que estuvimos aquí, o sea, les meten una cantidad de goles que no tienen ni idea. Entonces sí, o sea, yo les recomendaría a todos los paisanos que, aunque crean que paguen un poco más, sí vale la pena que se asesoren por un profesional, porque la verdad es que no te ahorras, sino que es todo lo contrario. O sea, se vuelve un problema ese asunto. Sí, no, la verdad puede convertirse, un sueño se puede convertir en una pesadilla, Sí, la verdad que sí. porque ni siquiera los arquitectos son garantía, jóvenes. Ah, no. La verdad. Como todo en la vida. Como Hay todo en- buenos, hay malos, hay peores. Entonces, pero al menos tienes algún tipo de seguridad, que tiene una página web, que tiene una oficina, que sabes dónde buscarlo. Un maestro de obra simplemente si te enojas con él ¿No? Lo dejas de ver y simplemente y solo se Dios acabó sabe. el asunto. Entonces, pues siempre es buscar la profesionalización de todo.
Fíjate qué limpio. Entonces, tiene 2 recámaras la casa, Ajá, acá sí. en planta alta. Son 2 recámaras con baño completo las dos. Y pues si te fijas, este es el espacio de la casa de más vértigo o más interesante porque por lo mismo hicimos los puentes de cristal para siempre tener vista desde cualquier punto de la casa, de abajo, de arriba, ves todas las áreas. Entonces aquí sí te sientes como que levitas en un nivel bastante alto. Dios nos libre que se rompa este vidrio. Muy bien. Oye, ¿qué tipo de vidrio es? O sea, trae... Este es un cristal laminado, Ajá. es un templado 9 más 6. 9 milímetros más 6. Ajá, Ok, sí está bueno. A veces hasta es bueno ponerle de a 2. pero sí, Por si se truena uno, tienes la protección tienes la del protección otro. del otro. Muy bien, aquí hay bebitos. Ujú. Esta es la recámara, podría decirte que principal. Y toda la casa tiene el mismo acabado interior, Sí, sí, exterior, sí, sí. color. Sí, lo pusimos en todo el proyecto, tanto en bóvedas como en muros. Hicimos el mismo diseño. Tenemos la parte de la cámara principal, que es la que tiene la vista norte. Y el interiorismo ustedes lo hacen. O sea, estos Sí, muebles ustedes los compraron. aquí hicimos, sí, te digo, aquí sí hicimos prácticamente todo. Te digo, fue como nuestra pintura, donde nosotros fuimos llenando los espacios como mejor nos agradó, sí, todos los detallitos, todos los elementos, nosotros los fuimos acomodando, hasta aquí sí tal cual, hasta el tendido de camas, nosotros lo realizamos, entonces sí hicimos todo el trabajo de interiorismo. Pues quedó bien, ¿eh? Esa cabecera se ve muy bien trabajada. Sí, sí, la verdad sí está, Buenos muebles de Jalisco, ¿verdad? es correcto. Y aquí tenemos el área de el vestidor y el baño. Compacto pero funcional con su buena entrada de luz. Ujú. Fíjense cómo llega la luz del sur. Ese es el rayo sur. Su regadera, en cabina y vestidor. Claro, tenemos 6. ¿Este eje está a la mitad o está un poco Está poco cargado hacia allá para darle un inclinado? poquito más espacio a la recámara, Ok. pero sí está casi por mitad. Sí, ¿verdad? Porque se siente como de 3 metros la recámara. Ujú. Fíjense el corte del material, ¿verdad? Hasta aquí llega el laminado y Correcto. ya tenemos el porcelanato. Oye, platícanos un poco de los costos. Ahora sí, hablando costos y tiempos, ustedes ejecutaron, Sí, ¿verdad? nosotros ejecutamos la obra. Ahí sí fue todo un tema. La verdad sí fue algo complicado por el hecho de ser obra foránea, porque la hicimos de manera como que mezclada. Una parte de la obra sí la hicimos con gente local y pues simplemente nosotros llevamos la administración y la supervisión. Y ya algunas partes como ya más detallitos o algo, sí trajimos a nuestra gente ya especializada, pero pues sí eso nos encarecía bastante la obra, entonces no lo hicimos de manera constante porque cuando traemos gente pues hay que considerar viáticos de comidas, hospedajes, transporte, etc. Entonces lo hicimos de manera mezclada, pero aún así creo que logramos un costo bastante competitivo para el proyecto y para las complejidades que enfrentamos. Digo, además que los materiales de construcción son más caros en esta zona que en Guadalajara, porque la mayoría de los suministros pues los traen de allá, entonces pues todo eso te cuesta muchísimo. Un ejemplo, lo que sí tengo en la mente, que sí está pero exageradamente muy caro, es la arena de río, que pues ya ves que es uno de nuestros materiales principales de construcción. En Guadalajara, creo que en aquel tiempo el camión de volteo de 7 nos costaba 1,400 pesos y aquí lo pagábamos como en 5,000 pesos, o ¿En sea, serio? era exageradísimo, sí. O sea, en su momento sí llegamos a considerar, pues, en traer, no recuerdo cómo se llaman los camioncetes esos grandes, ahí se me fue el nombre, para toda la obra y pues mejor suministrarla porque sí era abismal la diferencia Ujú. de precios que hubiera ahí. En ese material sí, precisamente sí era muy caro. Otros, pues, como el cemento o acero, sí están más caros, pero un más caros 10%, 20%, o sea, algo Razonable. razonable, pero sí, en ese material en específico sí fue exagerado lo que se pagó. Entonces, digo, a pesar de eso, pues sí, creo que logramos un precio bastante competitivo que, según recuerdo, debe andar sobre los 14,000 pesos metro cuadrado ya, Bastante bueno. ya terminado. Bastante competitivo, jóvenes, ¿eh? ¿Y en cuánto tiempo la ejecutaron? Fue como en un año más o menos. Bastante bien también el tiempo. ¿Y cuánto crees que saldría a fecha de actual? Pues yo creo que Qué bonitos los colores, ¿verdad? O sea, es que no la terminamos hace tanto. Yo digo que tal vez haya subido un 10%, a lo mejor dar sobre los 15,000 pesos metro cuadrado para
actualmente. Ah, nada mal. Oye, esta recámara está mucho más amplia. Sí, esta recámara es más grande porque le dimos menos espacio a lo que es el vestidor. O sea, aquí se le dio prioridad al espacio interior y te fijas, el closet quedó de manera exterior y simplemente se dejó el espacio del baño, que es el que teníamos en el módulo abajo, que se repite. Es exactamente el mismo eje y quedó un espacio de recámara más grande. Que te diré, creo que está bastante bueno para analizarlo, fíjense. Porque el espacio es de 6 por 4 más o menos, ¿no? O 6 por 350. Sí, debe ser por ahí. 6 por 350. Y si se fijan, se siente mucho más amplio. Ujú. Y se siente mucho más amplio porque, para empezar, el eje, el muro, no está a la mitad, ¿verdad? Ajá. No está a los 3, está prácticamente a los 4. Sí, o sea, lo que se hace es no tener tu vestidor encerrado y a cambio de eso le das mucho espacio a la recámara. El vestidor lo pones así, de forma un poco lateral, Ajá. que lo podrías haber cerrado si quisieras con puertas. Habría que recorrer un poquito más el eje del baño. Sí, a lo mejor poquito más hacia acá y a lo mejor cerrarlo a lo mejor con este eje y de todas formas te queda una recámara bastante grande. Sí, no, está bastante bien, ¿eh? Creo que para eso sirve que analicen todas estas distribuciones, jóvenes, porque así ven ustedes cuál funciona mejor. Sí, es que lo que se pensó en esta recámara, digo, la otra es la que se proyectó como principal y esta secundaria, si se hiciera el plan de renta ocasional Airbnb, en esta puedes meter ya 2 camas matrimoniales sin problema, metes una de aquel lado y metes otra de este lado, entonces ya tienes mayor capacidad de visitantes en el espacio. Sí, sí, claro. Aquí ya te caben 4 personas. Sí, de acuerdo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 152, ¿En serio? ¿sí? ¿Tantos niveles? ¿152? Pues es que está muy bien Sí, es distribuido. por los huecos. ¿Cómo cuentas tú los metros cuadrados? Esta es una pregunta que no he hecho lo suficiente, jóvenes. ¿Cómo se miden los metros cuadrados de las dobles alturas? En esta parte sí tal cual consideramos solamente espacios con cubierta. ¿A qué nos referimos espacios con cubierta? Pues que tengas un techo arriba de ti. Por ejemplo, todos estos huecos sí los estamos descontando. Pero, por ejemplo, los puentes sí los estamos contando como metros cuadrados de construcción. Las escaleras también las contamos como metro cuadrado de construcción. Todo espacio donde puedas transitar o que tengas un techo, sí lo contamos. Y los huecos aquí, por eso queda solamente 152 metros cuadrados de construcción por todos los huecos que descontamos. Claro, claro, claro. Sí, es como si midieras entonces, porque construiste casi todo. Bueno, mm, ¿qué será al frente? Como unos 3 metros que no se Ajá, le construyeron. quitamos 3 de aquel lado y los 5,56 de cochera de este lado, o sea, como por mitad. Más o menos, yo creo que le quitas 3, ¿verdad? Me dijiste que tenías de fondo 15. 15. Ajá. 15 menos 3, 12, ¿no? 12 por 6, 72 en 3 niveles, ¿verdad? Ujú. 216. Y ahora le empiezas a quitar los vacíos, Los ¿verdad? vacíos, es Por ejemplo, correcto. le quitas este que mide, ¿cuánto? 5. Es como 4,50, algo así mide en este sentido. 450 por 4, Como más o por menos, 4. ¿no? Ajá. 450 por 4, 18. Entonces a los 216 le quitas 18 Y en 3, en otros 2, ¿verdad? 18 y luego el de atrás, el de la doble altura de la sala. Claro que ese va a tener como un 5 por 3, Ajá. 15. Ahí atrás 165, claro. Está perfecto, ¿eh? La verdad que supiste explotar todo el espacio y mucho de eso es gracias a que no hiciste la legendaria restricción posterior que te obligan en la mayoría de los terrenos de México, al menos. Sí, la verdad. No te dejan hacer otra distribución. Sí, o sea, entiendo que está bien porque probablemente cuando agarras al maestro de la esquina, pues sí, lo que hacen, que de hecho aquí sí hay muchas edificaciones de esas, que te vas hasta el límite y lo que hacen son cuevas que no tienen ni luz, no tienen ventilación, entonces así te obligan con la restricción a que al menos tengas una ventana en la parte de atrás y tengas cómo iluminar tu casa. Pero creo yo que hay muchas otras maneras que puedes solucionar sin esa restricción y si aprovechas todo tu terreno. Porque en un terreno tan pequeño como los que a veces nos encontramos, el que todavía te quiten esa restricción, pues la verdad te queda prácticamente nulo espacio de distribución. O sea, quedan terrenos muy pequeños. Y sí te permitieron abrir la ventana hacia atrás, Sí, aunque estuvieras en el límite. sí, por lo que te digo que como es área de donación, Ok. por eso sí no lo Hacia los lados, permitieron. por ejemplo, a esos no te lo hubieran permitido. No, porque aquí sí tal cual va a haber
ahí sí va a haber construcción en ambos lados. Ok. Bueno, me hace sentido entonces. Buenísimo. ¿Y cuánto puede costar una licencia de construcción acá? Aquí son baratísimas. Sí, o sea, es otra bondad que también tiene el edificar aquí, o sea, comparado con Guadalajara, que probablemente una licencia como esta es en Zapopan o en Tlajomulco, no sé, nos hubiera costado 50,000 pesos, 60,000, qué sé yo. Aquí nos costó 3,000 pesos, 4,000 pesos. O sea, es algo Excelente. que ni pinta. Entonces, fue otra de las bondades de haber edificado en esta zona. Buenísimo. No, pues yo creo que ojalá que mucha gente nos esté viendo y que quiera construir acá. ¿Puedes construir acá una vez más? Sí, claro que sí, con todo gusto. Digo, quien se anime a conocer acá el Tesoro de los Altos, Jesús María, aquí los esperamos con mucho gusto. Les podemos llevar su proyecto sin problema. Y si quieren abrir una marca de tequila, también los podemos contactar Claro que sí. con los que sepan, con La Roca y George Clooney. Anda. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta joya. ¿Cómo te podemos contactar? Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como 21 Arquitectos, de igual manera TikTok, y la página es www.21arquitectos.com. Pues es un lujo conocer su arquitectura. Muchísimas gracias. Saludos a todos los paisanos. Acuérdense que tenemos este video en doblaje. Me estás escuchando, yo creo que con una voz en inglés, con un toquecito indio, y es parte de la inteligencia artificial que estamos utilizando. Simplemente da clic en el engrane y ponle el lenguaje de tu preferencia. Arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Gracias a ti, Abraham, por haber venido. Ha sido un gusto. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!